quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es una de las cartas que escribió el apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, a través de esta carta, preparando a los hermanos que estaban viviendo en la dispersión, preparándoles cuáles deberían ser sus características, debían comportarse ante las situaciones en las cuales estaban e iban a seguir viviendo, peligrosas. Y hemos tomado esta carta para enseñarnos a nosotros cómo debemos comportarnos en este tiempo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de caos. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las acciones que el cristiano debe tener para fomentar la unidad? ¿Cómo nosotros debemos demostrarle al mundo para que el mundo aprenda a ser unido? Ese es nuestro deber como iglesia, enseñarle al mundo cómo debemos comportarnos en esta situación. Cómo nosotros debemos fomentar la unidad. ¿Cuáles son las características, las palabras, las acciones? ¿Y por qué nosotros? Porque escrito está que nosotros, la iglesia, somos sal de esta tierra. Nosotros somos lo que le vamos a dar sabor. Nosotros somos lo que tenemos que sazonar, darle gusto a esta vida. Que la gente vive amargada, la gente vive angustiada, desesperada, llena de miedos, temores, nervios. Ahí es donde entra la iglesia, a demostrarle a este mundo que a pesar de los peligros, a pesar de que los días son malos, nosotros podemos vivir bien. Somos nosotros los que debemos dar ese ejemplo. Nosotros somos luz en las tinieblas porque vivimos para Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo reina en nosotros. Cristo es luz. Y es por eso que debemos nosotros de no apagar al Espíritu Santo. No debemos apagar esa luz que en nosotros brilla, gracias al Espíritu Santo, morando en cada uno de nosotros, la iglesia. La iglesia se estaba apagando, porque estaba olvidándose quiénes son, quiénes somos. Y hoy el Señor nos está enseñando quiénes somos. El mundo quiere conocer a Cristo. El mundo quiere ver a Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos carta de presentación. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar que Cristo vive en nosotros si nosotros estamos viviendo como el mundo vive? Nosotros nos estamos comportando como el mundo se comporta. Nosotros estamos pensando como el mundo piensa. Nosotros estamos hablando como el mundo habla. ¿Cómo el mundo va a identificarnos? ¿Cómo el mundo va a ver la diferencia que hay en un verdadero hijo de Dios? Si no le estamos demostrando a Cristo, no estamos presentándole a Cristo
con nuestro comportamiento. Hemos estado viviendo de fachada, pero nuestras acciones han sido diferentes. Nuestro hablar ha sido diferente al que debe ser de un verdadero cristiano. Nuestras acciones han sido diferentes a la que debe tener un verdadero cristiano, la iglesia verdadera de Dios. Y gracias a esta carta estamos aprendiendo en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Pedro cuáles son las características. En el versículo 9, cuáles son las palabras del cristiano para fomentar esa unidad. Y en el versículo 10, donde nos quedamos hasta el domingo pasado, cuáles son las acciones que debe tener el cristiano, la iglesia. Amén. Ahí nos quedamos en las acciones. Damos gracias a Dios y elevamos una oración para que Dios el día de hoy nos siga hablando, nos siga preparando, nos siga moldeando como la verdadera iglesia de Dios. Gracias damos al Señor por la oportunidad que el día de hoy tenemos para compartir la palabra para todo el mundo. Gracias, Señor, por estas redes de comunicación que nos has facilitado para continuar pregonando tu palabra, compartiendo el evangelio de salvación. Gracias, Señor, por mis amigos, mis hermanos en Cristo que están en este momento viendo este video. Gracias, Señor, por ello que tú has puesto en su corazón prepararse para los días que son más peligrosos que estos días. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor. Saludo a la iglesia de Dios, a la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, para continuar qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para estar listos y agradado ante Él para su venida, para su pronta, oh Santo Señor, para ese arrebatamiento donde la iglesia ya tiene que estar lista. En ese momento la iglesia no va recién a prepararse. Ese momento ya la iglesia está lista con todo lo que el novio viene a ver de la novia. Gracias damos al Señor en el nombre de Jesús. El domingo pasado estuvimos viendo el versículo 10 que nos dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen mentira. En la cual dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 34, versículo 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? El apóstol Pedro tomó referencia de este salmo para poder decirle a la iglesia que nosotros en estos días malos podemos ver días buenos. En estos días peligrosos nosotros podemos gozarnos y estar regocijados. Él no se estaba inventando. Él estaba solo hablando lo que ya estaba escrito en el libro de los Salmos. Y aleluya. Reprende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua, dijo el apóstol Pedro a los hermanos en esos tiempos. Y hoy nos dice el Señor, hoy nos va a preparar el Señor cómo nosotros podemos ver días buenos en días malos. Y estuvimos nosotros viendo y aprendiendo cuál es el problema, que al cristiano, cuáles son los problemas que el cristiano acarrea cuando no refrena su lengua. Hoy estamos viendo por qué el cristiano, la iglesia, un hijo de Dios, está viviendo en tiempos de aflicción.
¿Por qué tu hogar está siendo un hogar de guerra, de tribulaciones? ¿Por qué no vivo en paz? ¿Por qué no vivo con gozo, regocijado? Si se supone que ya soy lavado por la sangre de Cristo. Ya el pecado fue limpiado por la sangre de Cristo. Ya reina la paz en mi vida y en mi hogar. Pero sin embargo no estoy viendo nada de eso. ¿Por qué estoy viviendo días de nervios, de sustos, de angustias? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no tengo paz? Cuando dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El apóstol Pedro hoy nos enseña. Desde el domingo pasado nos está enseñando cuál es el motivo por lo cual tu vida como cristiano no es feliz, no es de gozo, no es de regocijo. ¿Por qué estás viviendo angustiado? Es por no refrenar la lengua. La lengua trae maldiciones cuando no la sabemos refrenar, cuando no sabemos callar en los momentos que hay que callar, cuando le damos rienda suelta a que hable lo que sea, nos acarrea maldición. Todas las maldiciones que está teniendo hoy el cristiano, en parte ha sido por no refrenar su lengua. Y aquí dice la palabra del Señor. Escrito está. El pastor Juan no se está inventando nada de esto. El pastor Juan no está asustando a nadie. El pastor Juan lo que está en este momento es repitiendo lo que ya está escrito, haciéndole recordar a los que se han olvidado que la lengua, así como puede usarse para bendición, también se la usa para maldición. Dice el Señor que lo usemos para bendición. Y ahí es donde nosotros no sabemos usar la lengua. Y muchas veces, por apresurados, hacemos daños, sin intención muchas veces, a otras personas. Y ahí es donde todo eso se nos revierte, porque un día hablamos sin frenar la lengua y ofendimos a otra persona. Sin frenar la lengua hablamos de más y nos trajo maldición, nos trajo estas angustias, porque así dice la palabra del Señor: angustias vendrán para quien no refrena la lengua, para quien habla de más, vendrán angustias y aflicciones. Dijo el Señor en uno de los libros de los evangelios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vas a hablar bien? ¿Cómo vas a hablar bendición si tu corazón está lleno de inmundicia, sucio, lleno de mentiras? ¿Cómo vas a hablar verdad si tu corazón está llena de mentira? Tiene que hablar mentira, porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Si tu vida está llena de maldición, es porque estuviste hablando maldición. Y si estuviste hablando maldición, es porque tu corazón está lleno de maldiciones. No hay paz, nunca vas a hablar paz. Por eso que cuando te preguntan cómo estás, no hablas con esa paz, hablas con angustia, porque tu corazón está lleno de angustia. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Del buen tesoro del corazón habla buenas cosas. Por eso estamos hablando y tratando el corazón, porque de ahí mana la vida. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, porque por tus palabras serás juzgado.
y por tus palabras serás condenado. Aleluya. El pastor Juan no está condenando a nadie. El pastor Juan no está asustando a nadie. El pastor Juan no está amedrentando a nadie. El pastor Juan solo está leyendo una sentencia para aquellos que no refrenen su lengua. Porque por tus palabras serás juzgados y por tus palabras serás condenado. Amén. Para aquellos que no le dan importancia en controlar la lengua, para aquellos que creen que no es necesario aprender esta palabra, para aquellos que dicen, esto yo ya sé, no es necesario que me lo repitan. Esos son los necios que hablan de más. Y hoy vamos a ver cuáles son esas palabras ociosas que nos van a condenar. Cuáles son esas palabras ociosas que nos están cada vez más llenando de angustia. Esas palabras ociosas que nos están encadenando para ir al infierno. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres. Primera carta de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Primero empieza por nosotros, limpiándonos, acomodándonos, rectificando nuestro caminar, enderezando nuestros pasos, chuecos que estaban y están todavía algunos. Pero Dios nos está enseñando y hemos visto, el domingo pasado vimos cuáles son esas palabras ociosas y vimos una de ellas. La primera vimos lisonjear. Esa palabra que es adular, halagar. Esas palabras son ociosas porque hablamos de más para hacer quedar bien al otro, para adornar a nuestro hermano o algún amigo. Dios no le gusta que nosotros seamos, no sé si conocen esta palabra, salameros. No, eso es pecado. Y muchos inocentemente lo han hecho. Y todo eso le ha acarreado maldición hoy en su vida. Porque han hecho algo contrario a lo que Dios le gusta. Que hablemos la verdad. No exageremos lo que debemos nosotros hablar o decir. La segunda palabra fue chismes, calumnias, mentiras. Todo esto son palabras ociosas. Una persona que propaga el chisme, las mentiras y las calumnias, no le puede ir bien en la vida. No le puede ir bien en la vida. Por eso, mi hermano, hoy Dios te está contestando. ¿Por qué no te va bien en la vida? ¿Por qué estás ahí hundido en la angustia? Porque estuviste metido en chisme. Estuviste propagando el chisme, la mentira, la calumnia, sin darte cuenta, inocentemente, sin querer queriendo. Dijo alguien por ahí, alguien te dijo algo y tú extendiste ese comentario sin darte cuenta que estabas metiendo chismes, dañando a otro hermano, dañando a otra persona con tu comentario que te llegó un día. Y no te quedaste callado, sino que lo propagaste, dañando la imagen de la otra persona. Porque eso es lo que hace el chisme, dañar la imagen de la otra persona. Eso es lo que hace la calumnia, destruir
el testimonio de otra persona. Sea verdad o sea mentira, el chisme siempre es malo. Siempre va a ser malo porque así lo dice la palabra del Señor. Los chismosos no van a entrar en el reino de los cielos. Los murmuradores no van a entrar en el reino de los cielos. Es por eso que van a llegar calamidades tras calamidades para aquellos que propagan el chisme, para aquellos que escuchan un comentario y plum, lo divulgan enseguida a otro, dañando a otro hermano. Eso es pecado. Si quieres ver días buenos, dice el apóstol Pedro, refrena tu lengua. Si el chismoso viene a ti y te da un comentario de tu hermano, tú no corras diligentemente a comentarle a otro. Tú más bien detén ahí y ayuda a que sea de bendición ese comentario. Transfórmalo para bendición. Busca a tu hermano y refrénale la lengua a aquel que viene. Mi hermano, hasta ahí. Ya no sigas hablando más de tu hermano. Ya no extienda más ese comentario. Anda, acércate al hermano. Conversa con tu hermano. No propagues, no busques más reunión para comentar qué es lo malo que está haciendo tu hermano. Busca a tu hermano personalmente. Habla con él. Ayúdalo a él. Porque fomentando el comentario no lo estás ayudando. Lo estás desprestigiando. Y tú te estás llenando de angustias y maldiciones por no ser un pacificador, por propagar el daño. Nosotros no tenemos que correr a hacer daño. Nosotros tenemos que correr a edificar. El chisme separa a los mejores amigos, dice la Biblia. Y el tercero, la tercera palabra, ociosas, es la contienda, los argumentos mal infundados. Esas palabras dichas con riñas. Esas palabras que son con golpes. Aquellas personas que cuando hablan sale uno golpeado. Porque no hablan con sutileza, no hablan con amabilidad, no hablan con amor, no hablan con sazón. Cuando me reprenden, cuando me están llamando la atención, hay que tener sazón para hacerlo, pero no, van hiriente, van con golpe. Y es preferible mejor recibir una cachetada que recibir sus palabras, porque llegan hasta el corazón. Verde con esas palabras. Se dan el gusto a esas personas de satisfacer sus deseos de ser escuchado, de hacer ver a la otra persona que ellos tienen la razón y que tienen que sujetarse a ellos. Pero no lo hacen bien. Lo hacen con esas palabras con golpe, déspotas, groseros para hablar. Son palabras bruscas. No tienen sutileza para exponer su mal, su comentario, lo que ellos piensan. Y van dañando y ofendiendo a quien se le aparezca por ahí. Y no me importa. Y yo no sé. Así es. Así soy yo. Y a mí tienen que escucharme. Si al que le guste bien y ese no, pues no me escuche. Qué forma tan salvaje para tratar. Tan ignorante para pensar. No darse cuenta que esas palabras hieren. Por más que tengas razón, no tienes el derecho de tratar a la gente mal con esas palabras fuertes, hirientes, golpeantes. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos hablar con sazón,
con amor, con sutilezas, con energía. Sí, una cosa es ser enérgico, porque hay que hablar, porque el Señor Jesucristo así lo dijo, así lo hizo en ciertas ocasiones, pero hay que hacerlo con sabiduría, no con la intención de hundir y denigrar a la otra persona. Darse cuenta que esas palabras ayuden para bendición, porque cuando el Señor Jesucristo habló, habló para bendición, nunca habló para hacerlos ver como diablos. Pero así somos. No medimos nuestras palabras. Y por no medir, por no refrenar la lengua en esas situaciones, estamos viviendo en calamidades y angustias. Proverbios 18:6 dice: los labios del necio traen contiendas, y su boca azote. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Cuando el tonto abre la boca, dice una de las versiones, causa discusiones y pleito. Cuando el necio abre la boca, causa discusiones y pleito. Cuando usted esté en una reunión o cuando usted esté hablando con alguien que apenas abre su boca y ya está encendido el pleito, esta es una persona necia, tonta, que nunca puede terminar una discusión en santa paz. Siempre tiene que terminar una discusión, una conversación en pleito. Una conversación de sabios termina en paz, y una conversación de necios termina siempre en discusión y pleito, porque eso dice la palabra del Señor, que el necio fomenta pleito y discusión en su conversación. Y así hay hermanos que no pueden hablar si no están armando guerra. Si no fomentan la guerra, no están bien. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Y es por eso que hoy te dice el Señor: tú, si eres necio, mejor calla, mejor no hable, porque te estás metiendo en peligro. Refrena tu lengua, calla mejor si no sabes controlarte. Y no creas que ganas tú la batalla porque hablas sandeces. Más bien te estás tú hundiendo y estás perdiendo tu salvación. Así dice la palabra del Señor. No te emociones cuando dejes el ojo morado a tu hermano, porque con tus palabras ganaste. Tú perdiste. Tú perdiste con esas palabras hirientes, con esas bofetadas que das cuando abres tu boca. Tú pierdes. Así que es mejor calla, porque el juicio viene para todos aquellos que no refrenan su lengua, dice el Señor. Porque toda palabra ociosa daremos cuenta y seremos condenados por cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Palabras ociosas son aquellas palabras que no han sido para edificación, palabras que no han tenido valor para bien. Nada que sirva para bien sirve para mal. Si no ha tenido un argumento para edificar, no ha servido para nada esas palabras. Solo han servido para condenarme. La cuarta palabra que nos toca ver ahora es hablar demasiado. Esas también son palabras ociosas. Hablar demasiado son palabras ociosas. Alardear, jactarse, son palabras ociosas porque hablamos de más. Nosotros
Somos siempre tentados a hablar de más. ¿Es pecado hablar demasiado? ¿Es pecado hablar demasiado? ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Por ahí ya nos van contestando. ¿Qué quiere decir? Que si yo no ahorro mis palabras, no soy sabio. Y si no soy sabio, no le estoy agradando a Dios. Porque a Dios no le agradan los necios. Dice la palabra del Señor: de espíritu prudente es el hombre entendido. Amén. De espíritu prudente es el hombre entendido. Si tú no entiendes, si tú no eres entendido en esto, tú no tienes un espíritu prudente, sino un espíritu imprudente, porque piensas y hablas lo que te da la gana, sin medir las consecuencias. Dice el versículo 28, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Mire cómo el Señor da privilegio, cómo el Señor se siente agradado hasta del necio cuando calla. Solo dése cuenta cómo el Señor le agrada cuando nosotros hablamos con prudencia. Algunos dirán, entonces mejor no hablo nada para no meterme en problemas. Ese no es el caso. El sabio calla cuando debe callar. Y el sabio habla cuando debe hablar. No es que tenemos que enmudecer de aquí en adelante, como cierto grupo en una reunión cuando escuchó este tema. ¿Qué dijeron? Entonces vamos a callarnos definitivamente porque es mejor callar. Mire cómo no hay sabiduría para entender estas palabras, para entender este mensaje. Dios no nos manda a callar definitivamente. No podemos callar porque nosotros tenemos que proclamar el evangelio de Dios. Nosotros tenemos que hablar la paz de Cristo. No podemos callar. Lo que el Señor no quiere, que hablemos de más. Aleluya. El hablar demasiado abre la puerta del pecado. Eso es lo que el Señor quiere evitar, que abramos la puerta del pecado por hablar de más. Hablemos solo lo que ya está determinado que debemos hablar. Si en el evangelio mismo, en la palabra del Señor, ya el Señor nos enseña algo, y hay muchos que extienden, hablan de más de lo que tienen que hablar. Eso es pecado cuando usted habla más de lo que está escrito. Es pecado. Y eso es lo que el Señor nos dice en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, dice. El necio que habla todo, cuenta todo, comparte todo, revela todo. Es de necio hablar de más. Es de necio compartir todo. Es de necio revelar todo. Es de necios. Dios no dice que guardemos nuestra boca y nos va a guardar y va a guardar nuestras almas de angustia. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia, dice Proverbios 21:23. Cito los pasajes bíblicos para que vean que escrito está los consejos de Dios, que cuando extendemos, cuando aumentamos su palabra, cuando aumentamos nuestro hablar, nos metemos en problemas porque provocamos el pecado en nosotros. El que mucho habla, pecado habla, mentiras habla. Y si mentira hablamos,
cuando hablamos de más, ¿qué trae la mentira? Castigo. Y esos son los castigos que hoy en día están recibiendo algunos por hablar de más. Por no importarle si su comentario de más iba a causar algún problema en alguien. No les importó. Lo único que les importó es dar el chisme de lo que está pasándole a otra persona, de lo que está haciendo la otra persona. Nada más. Proverbios 13:3 me dice: el que guarda su boca preserva su vida. Mire, el que guarda su boca preserva su vida. Por eso el apóstol Pedro dijo en su vida: el que ama su vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua, porque caso contrario, tu vida va a ser una vida terrible de infierno. Que algunos no necesitan ya ir al infierno, porque ya su vida es un infierno. ¿Y por qué es un infierno? Porque el infierno lo tienen en su boca. Esta lengua es una lengua de infierno, y por eso que viven el infierno en la tierra. Por su propia boca están siendo condenados. No se sienta mal, mi hermano, que yo estoy ofendiéndole, yo estoy juzgándole. No, la palabra que nos está desenmascarando, controlándonos. Hablar demasiado es el enemigo de escuchar. El hablar demasiado, repito, es el enemigo de escuchar. Dios nos manda a escuchar más que hablar. Dios nos manda a escuchar más que hablar. Me explico. Y esto mejor lo explica el libro de los Proverbios, el libro de Santiago. Santiago dice que nosotros debemos ser prontos para oír y tardo para hablar. Santiago 1:19. Cada uno de nosotros debemos ser pronto. O sea, dispuestos para oír, dispuestos, siempre dispuestos para escuchar a los demás. Pero no tenemos que estar dispuestos a enojarnos y hablar mucho. Y eso dice, debemos ser lentos. No debemos apresurarnos para hablar de más, apresurarnos a enojarnos enseguida. Hacemos lo contrario de lo que Dios dice. Aprendamos a escuchar primero. Dejemos que la otra persona termine de hablar. Démosle la oportunidad a la otra persona que hable. Antes de levantarnos y hablar, démosle la oportunidad a la otra persona a hablar. Eso es pecado. Cuando nosotros cortamos a la persona y no somos prontos para escuchar. Primero, Proverbios 18:13 dice: al que reprende, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabras antes de oír. Usted se ha visto, ¿no? Que hay personas que cuando están escuchando o la otra persona va a hablar, le detienen, no termina de hablar, y la otra persona ya interrumpe su hablar, interrumpe la conversación porque ya sabe lo que va a decir. O interrumpe la conversación porque lo que ellos piensan es mejor de lo que el otro va a decir. Y es pecado interrumpir. Es pecado detener y no escuchar a la otra persona que está hablando. Es pecado no darle la oportunidad a la persona que termine de hablar para luego yo refutar o contestar.
Es pecado porque así lo dice Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oír, es vergonzoso, dice. Eso es vergonzoso. Eso también son palabras ociosas cuando nosotros detenemos ahí y pensamos que nuestras palabras son mejores que lo que Él va a decir o lo que Él está diciendo, y por eso interrumpimos. No, mi hermano, muy mal, pecado ante los ojos de Dios cuando hacemos esta cosa, cuando no dejamos hablar a la otra persona, cuando solo nosotros queremos hablar, cuando solo nosotros queremos ser escuchados. Es pecado creer que solo nosotros debemos hablar. Es pecado interrumpir a la otra persona. Es pecado, porque eso es ser imprudente, y la imprudencia es pecado. Amén, mi hermano. Son cosas tan sencillas que lo hemos hecho, pero eso tan sencillo es lo que no nos deja ver días buenos. Todos esos males que nos vienen es por no ser prudente, ser imprudentes, ser acelerados, ser impulsivos. No pensar primero antes de actuar y arremeter sin primero pensar qué es lo que Dios debo de decir, pensar o hacer. La imprudencia me acarrea problemas. Hablar demasiado usualmente alimenta mi jactancia. Cuando yo hablo mucho, lo que hago es alimentar mi ego. El orgulloso, el egocéntrico es el que siempre quiere hablar y hablar y hablar, y eso se transforma en pecado, porque comienza a salir el orgullo. Comienzo yo a gloriarme. El que habla demasiado es el que se jacta, el que se gloría de lo que hace o de lo que tiene. Y esa mala crianza, desde pequeño aprendemos a jactarnos de lo que tenemos, de lo que somos. Y es por eso que usted ve al niño, y es uno de los problemas que causa cuando se festejan los cumpleaños a alguien. Fomentamos el orgullo, la jactancia en la otra persona, porque comenzamos a provocarle, y nos provocan desde pequeño a vivir con esa mentalidad de jactancia, de tener, de que me den y ya me vienen, quiero más. Y con eso corro donde mi amigo, mi vecino, quien sea, de pequeño estoy hablando, y comienzo a decir, ay, mira lo que me han regalado. Mira que me dieron un carrito, mira que me dieron una muñequita, la muñeca, la mejor, la Barbie o cualquiera que sea el regalo que me hace ver que tengo lo mejor. Entonces ya desde ahí ya estamos alimentando. El festejar los cumpleaños, pues eso el hombre fue que se lo inventó. Y usted sabe que el hombre, nosotros tenemos corazón perverso. Pensamos que hacemos para bien, pero es engañoso el corazón. Ay, es por bien, porque hay que regalar, hay que darle, hay que lo de acá, hay que elevarlo, hay que hacerlo sentir bien. Pero no estamos viendo que todas esas actitudes imprudentes están dañando el corazón. Y por eso es que cuando crecemos, ya crecemos con una mentalidad de arrogante, egocéntrica, que queremos tener. Vemos al vecino que tiene un televisor 32 pulgadas, yo me voy por el 42. El vecino ve que yo ya me compré el de 42, ya se va por el de 50 y algo. Yo veo que el vecino tiene el de 50 y algo, me voy por el 60 y algo. ¿Pero por qué? Porque me han fomentado desde pequeño a la jactancia y a demostrarle al otro que yo tengo o soy más.
Eso es pecado. Por eso debemos ser bastante prudentes en agarrar costumbres del mundo, porque las costumbres del mundo no están viendo para bien. Las costumbres del mundo están viendo siempre para uno mismo. Todas las costumbres del mundo es egoísta, siempre está viendo para el bien. Que el día de no sé quién, que el día de no sé cuál, que el día de no sé quién. Eso solamente promueve al egocentrismo. Alabar a otro, a que me alaben. Busco con eso y bueno, ¿y cuando me festejan? Ya llegó mi día y estoy con esa desesperación porque necesito ser halagado. El que tiene oído, oiga. Dice Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El que habla mucho, habla para halagarse. Habla para demostrar que sabe más. Habla para demostrar que él conoce algo más que él. Habla para darse a entender que él habla mejor. El que habla mucho es porque cree que él debe ser escuchado más que otro. Y ahí viene el pecado por hablar del Señor. Aleluya. Dice los Salmos 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, Señor. Pon guarda a mi boca. Eso debemos clamar de ahora en adelante. Pon guarda a mi boca, controla mi lengua, controla mi boca para, Señor, no caer en pecado. Ayúdame, Señor, a medir mis palabras. Dame sabiduría antes de hablar. Quiero ser prudente y no tener esas palabras con machetes, con cuchillo. Quita el machete de mi lengua. Quita, Señor, el martillo de mi lengua para no golpear a nadie. Mi amigo, mi hermano, hoy el Señor te dice, tú te preguntas, ¿por qué tu hijo es rebelde? ¿Por qué tu hijo está metido en problemas? ¿Por qué tu hogar está lleno de problemas? ¿Por qué no hay esa paz en tu hogar? Es porque tú no has sabido refrenar tu lengua. Es porque tú usas tu lengua para maltratar a otros. Es porque tú no has sido sutil, amable cuando hablas a otras personas, a tu prójimo, a tus hijos. Tus palabras son golpes y eso trae maldición a tu vida y maldición a tus hijos y maldición a tu hogar. Porque tú has traído los días malos en tu casa. Mi hermano, mi hermana, por no saber refrenar la lengua, son las consecuencias que están viviendo el día de hoy. Pero hay tiempo para cambiar. Sí, hay tiempo para cambiar. Eso es lo que hoy te está diciendo el Señor. Hoy es tiempo del cambio. Hoy es tiempo de cambio, dice el Señor. Ahora mi Santo Espíritu puede destruir todos esos argumentos, esas murallas que te has formado de protección. Que la lengua es la que a ti te ha protegido de cualquiera que venga contra ti. Es mentira. La lengua es lo que te ha hecho vivir días de infiernos por no saber socializar, por buscar palabras para hacer sentir mal a otro. Esas son palabras ociosas que vamos nosotros a rendir cuentas y son de condenación. Quitemos la condenación que ya hemos tenido por culpa de no refrenar nuestra lengua. Quitemos. Y de ahora en adelante que venga la bendición en mi vida, en mi hogar. La amargura, el resentimiento, todo eso, quitarlo, porque eso hace que mi lengua hable perversidades.
Eso hace que me resienta y comience a usar mi boca conforme lo que hay en mi corazón. Demos gracias al Señor por la palabra del día de hoy, porque Dios sea perdonándonos y nos ayude a hablar para bendición. Nos ayude a refrenar nuestras lenguas para ver días buenos de ahora en adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque yo mismo busco mi condenación. Yo mismo busco, aleluya, irme al infierno por esta lengua de no saberla controlar. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús el día de hoy. Perdóname por no refrenar mi lengua. Perdóname por usar mi lengua para maltratar y maldecir a otro. Perdóname, Señor, por usar mi lengua para yo defenderme cuando no ha sido así. Tú eres quien defiende mi causa. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te doy por el día de hoy, por esta palabra que es bendita. Gracias porque llegó a mi corazón. Amigo, tú que no has recibido a Cristo, este es el momento de decirle al Señor, ayúdame, porque yo ya no quiero vivir en condenación. Yo no he sabido usar mi lengua y no puedo controlar mi lengua porque nadie puede controlar su lengua. El único que puede ayudarnos a controlar la lengua es el Espíritu Santo. Y si tú recibes a Cristo el día de hoy, tendrás al Espíritu Santo gobernando en tu vida y Él va a ayudar a controlar tu lengua. Amigo, hermano mío, si tú no has sabido controlar tu lengua, ha de ser porque tú no tienes al Espíritu Santo, no has recibido a Cristo. Has vivido una vida aparentemente de cristiano, pero en realidad no lo has recibido. Y si lo has recibido, no has sabido, aleluya, alimentarte. Has contristado el Espíritu Santo con tus malas palabras. Es hora de avivar al Espíritu Santo. Ya no contriste más al Espíritu de Dios. Es momento de avivar al Espíritu Santo que está en tu vida, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor y se despide el pastor Juan Araujo. Listo y pronto para escuchar. Amén.